obtener el título de licenciatura en psicología. El miedo hoy como ayer, una estrategia de control y dominación social. Bien, entonces el estudio es un estudio de casos para justamente pues, estudiar el miedo como una respuesta de trauma psicosocial en dos casos particulares. El primero va a ser la delincuencia organizada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, y bueno, vamos a ver el caso de control social en el México actual. En el segundo caso de estudio va a ser la Triple Alianza en el periodo posclásico tardío, de 1200 a 1520, en el México prehispánico. Bien, voy a empezar por la metodología, porque considero que es la columna vertebral del trabajo y finalmente la parte más importante. La metodología es cualitativa, es un trabajo exploratorio, descriptivo, longitudinal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una misma población, aunque sea culturalmente distinta y en tiempos históricos completamente diferentes. Buenos días. Y bueno, y por eso estamos hablando de esto. Y bueno, va a ser exploratoria y descriptiva porque finalmente vamos a describir estos fenómenos sociales. Entonces, vamos a utilizar dos métodos. La metodología consta de un método comparativo y el estudio de casos en concreto. En cuanto al método comparativo, estamos hablando de un estudio que permite explorar a profundidad fenómenos sociales y distinguiendo a la vez similitudes, diferencias y cosas relevantes que nos puedan ayudar a entender los fenómenos. Bien, entonces nos va a permitir, esto es muy importante, comprender fenómenos desconocidos a partir de cosas que ya conocemos. Por esto es que empezamos por la delincuencia organizada y terminamos con la Triple Alianza. Bueno, y además este trabajo tiene un enfoque ideográfico porque vamos a buscar entender el contexto de cada una de las poblaciones en su momento sociohistórico. Por lo tanto, el estudio de casos es justamente esto, ¿no? Vamos a comparar, vamos a elegir dos casos y vamos a brindar un marco de referencia, vamos a brindar toda la información necesaria, suficiente para entenderlos y dar una explicación. Por lo tanto, la información que obtengamos la vamos a sistematizar, vamos a clasificarla y vamos a intensificar todos los datos relacionados con el contexto para nunca perder de vista la importancia, ¿no? Y bueno, justamente es lo que menciono aquí. Hay que interpretar cada cosa en su debido momento, ¿no? No son las mismas respuestas, pues porque estamos hablando de tiempos completamente distintos. Entonces vamos a distinguir el trabajo con tres etapas. La primera es distinguir toda la conceptualización teórica, partir de trabajos previos para llegar a hipótesis y entender los objetivos que estamos buscando. La segunda etapa es la delimitación de características, es decir, clasificar cuáles son las unidades de análisis, qué es lo que vamos a comparar. Y el análisis de la comparación como tal, ya lo y eso es determinar pues, cuáles son las diferencias, las semejanzas. Y bueno, como les decía, siempre reiterar qué, cómo y de qué manera se está haciendo y por qué estamos comparando de esta manera. Así nos va a llevar a la hipótesis, que es las estrategias para infundir miedo por parte de la delincuencia organizada en tiempos del sexenio de Calderón Hinojosa, de Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, son equiparables a las estrategias militares utilizadas por la Triple Alianza en el periodo postclásico tardío. Para la dominación social, claro. Esto haciendo el enfoque en que una es para el control social y la otra para la dominación social. Bien, entonces los objetivos. Vamos a describir el miedo como un método, como una función para controlar y dominar socialmente a la población y por lo tanto vamos a identificar cuáles son las afectaciones psicosociales derivadas de este proceso. Vamos a comparar entonces cuáles son las estrategias de control social de la delincuencia organizada y cuáles fueron las utilizadas para la dominación social por parte de la Triple Alianza. Vamos a explicar las formas, los objetivos y los impactos que tuvieron estas formas para infundir miedo y por lo tanto vamos a identificar en qué ámbitos se desarrollan estos impactos. Ahora bien, vamos a entrar a las unidades de análisis. Las unidades de análisis, lo que vamos a comparar en estos dos casos son lo que pueden ver en las tesis como nombres de los capítulos, como el miedo usado como una estrategia, por lo tanto la definición de terrorismo, los usos de la violencia, el control y la dominación social, el trauma psicosocial y los impactos y las afectaciones psicosociales. Bien, empezando por el miedo como estrategia. El miedo, a pesar de qué enfoque lo utilicemos,
ante un peligro. Y ese peligro puede ser verdadero o no. Lo importante es que sentimos que es una respuesta ante ese peligro, ¿cierto? Entonces vamos a entenderlo como un mecanismo de defensa que está vinculado completamente con la supervivencia y por lo tanto con cambiar actitudes, con cambiar dinámicas para poder adaptarse. Esto nos lleva a un comentario de Andrea Boskovoy que menciona que el miedo surge de no cuando una persona es vulnerable, sino cuando la persona se siente así. Entonces, no necesariamente un grupo que es vulnerable a algo va a sentir miedo, sino que sienta el miedo, o sea, sienta vulnerable, eso la va a hacer sentir miedo. Por lo tanto, eso nos lleva a entender que el miedo puede ser espontáneo por algo que sucede naturalmente o puede ser provocado, puede ser cíclico, puede ser estable y bueno, también va a variar mucho las intensidades con las que se usen estas estrategias. Y nos va a llevar entonces a que el miedo, como es una respuesta emocional que puede ser tanto individual como colectiva, porque una persona la puede sentir a la vez que una población, nos va a llevar al concepto de miedo colectivo, que se diferencia del miedo social. El miedo social es cuando la población, al sentir miedo, genera acciones para dejar de sentirlo. El miedo colectivo es más enfocado a esta paralización que se siente en un grupo en general. Entonces vamos a ver que es una reproducción de conductas disfuncionales hasta cierto punto en una población. También se considera, por ejemplo, desde la antropología o la psicología social, que entender el miedo colectivo nos va a ayudar a entender cuáles son las costumbres, las ideologías o representaciones de cualquier cultura. Entender a qué le tiene miedo una cultura nos va a ayudar a entender la cultura en general. Y también nos va a ayudar, esto del miedo colectivo y entender que puede ser provocado, es que el miedo tiene un carácter político también. El miedo se puede utilizar a favor de la clase con poder, con fines políticos, claro. Entonces nos vamos como una estrategia de control para definir a qué le vamos a tener miedo y cómo vamos a mitigar ese miedo. Además, en parte de lo político podemos vernos como yo soy el bueno que les va a venir a quitar ese miedo, ¿no? Bien, y entonces por lo tanto va a ser un instrumento para manipular y lograr ciertos objetivos políticos, económicos, sociales, entre otros. Entonces, para controlar desde el miedo y hacerlo social, colectivo, el miedo, se necesitan dos factores importantes: el vivencial y el discursivo. Es decir, que el miedo, las situaciones que generan miedo, las haya yo vivido, vivencial, que las haya experimentado, o el discursivo, cuando se genera todo un discurso alrededor de este fenómeno y por lo tanto tengo miedo. No necesariamente lo haya experimentado yo, sino va a generar miedo. Un ejemplo bastante banal es cuando decimos tal colonia, por ahí asaltan. Yo jamás he ido a esa colonia, pero ya me da miedo por allá, ¿no? Bien, entonces no resulta de la experiencia directa, sino de toda una difusión de discursos que formalizan ese tipo de miedo. Y pues bueno, las amenazas pueden ser tanto de índole política, económica, entre otras. La vivencia del miedo individual va a pasarse a los grupos, es decir, mi familia puede empezar a sentir miedo de las mismas cosas que yo tengo miedo. Va entonces a establecer la forma en que establecemos nuestras relaciones y va a fracturar el tejido social, que tiene mucha relación con el impacto psicosocial, pero ahorita llegaremos a ese punto. Entonces, en resumen, podemos decir que el miedo impacta en la población a nivel tanto individual como colectivo. Y esto se va a derivar esto va a suceder cuando se deriva del uso del poder y de la violencia. Bien, el hecho de entender el miedo y la violencia nos va a llevar a pensar en el terrorismo. El terrorismo es el uso sistemático de actos violentos para lograr ciertos objetivos, siempre con una ideología religiosa o política de fondo. Siempre va a haber algo así, pero es el uso sistemático de actos violentos, secuenciados. Siempre tienen una secuencia y tienen un mensaje, ¿cierto? Entonces, Martí Parot nos dice que el terrorismo puede darse desde arriba, que son las acciones estatales para afectar a ciertos grupos, o el terrorismo desde abajo, que son los grupos subnacionales, o las poblaciones oprimidas, que son los que hacen estos actos terroristas. Por lo tanto, vamos a entender que el terrorismo es una expresión violenta que busca causar daños y atención mediática por esto del factor discursivo, y pues van a enviar mensajes por el factor discursivo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer hincapié en que el terrorismo no es un grupo social, no es nada, es un método. El terrorismo es un método
para ejercer la violencia e infundir miedo en una población para obtener beneficios o lograr ciertos objetivos. Entonces, los usos de la violencia son bastante variados. Podemos entender la violencia como una acción realizada deliberadamente hacia una persona con el objetivo de generar daño. Vamos a tener esa definición de violencia, y tanto puede ser como física, religiosa, emocional, psicológica, económica, puede haber de muchos tipos, pero bien, ahorita nos vamos a enfocar en la violencia colectiva. Que en todos los casos la violencia va a buscar mantener o fortalecer cierta estructura de poder y se va a reforzar mediante procesos de socialización. Martín Baró distingue 4 factores para que se dé la violencia: la estructura formal del acto, o sea, el acto como tal, la acción violenta; las características del grupo que está ejecutando o de la persona que lo está ejecutando, además de que Martín Baró dice que la violencia sucede más por el valor que le da a la misma persona en el grupo social que pues por tener ganas de hacerlo, ¿no? Digamos, el contexto que posibilita que esté pasando esto y el fondo ideológico que hay detrás de esta acción violenta. Bien, entonces nos va a llevar a la violencia colectiva. La violencia colectiva es entonces estas acciones para generar daño, pero que generan daño a una población, a más de una persona, a muchas personas. Entonces vamos a entender que la violencia colectiva agrupa los conceptos de violencia política, como el terrorismo o la guerra, y la violencia social, como los actos rituales o también la delincuencia organizada. Entonces, la violencia colectiva va a ser utilizada por los grupos de poder para imponer nuevas dinámicas en el tejido social, va a justificar los intereses que tiene la clase con poder, va a reproducir la violencia en ciclos cada vez más pequeños, va a deshumanizar, concepto que también propone Martín Baró para decir que las personas pierden el sentido de solidaridad, de empatía, y genera miedo colectivo también. Entonces, los usos de la violencia como son un dispositivo para los grupos de poder, para ejercer miedo, para infundir miedo en la población y así lograr objetivos. Y bueno, claro, cabe aclarar entonces que estos miedos colectivos son construidos y legitimados colectivamente. La dominación y el control social. El control social, empecemos por esto. El control social son todas las estrategias que tienen los grupos de poder para administrar poder, orden en una sociedad. Es decir, van a definir las formas de ser y de actuar de toda una población. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay control social formal e informal. El formal pues, son las instituciones, las normas legales, y el informal, pues todas las creencias, o pues como la educación informal. Pues. El control ideológico, pues es la imposición de ideas que van a legitimar el uso de la violencia y de todos estos beneficios para los grupos de poder. Y el proceso histórico, que es la construcción que se lleva a cabo sobre este discurso del miedo para subordinar a la población. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al subordinar a una población ante las necesidades que tiene el grupo de poder e infundirles miedo, vamos a llevar a que las personas tengan obediencia. Entonces, también Martín Baró dice que cuando se utiliza la violencia se aniquilan las ideas y los valores propios de una población. Entonces, esto es importante, porque cuando utilicemos la violencia para generar traumas psicosociales y obtener beneficios, vamos a controlar a la sociedad. Pero en el caso de que lo hagamos para controlar territorialmente recursos y obtengamos la obediencia de las personas, vamos a llegar a la dominación social. Weber en su momento, el concepto de dominación social, lo definió como esta posibilidad de ejercer poder, violencia en un grupo y que este grupo responda con obediencia, que obedezca, aunque sea con mínimo de obediencia, pero que lo haga. Entonces, vamos a entender que la dominación social se va a justificar los intereses que se tienen, va a fomentar que se legitime la violencia, como el uso de la violencia, va a ser reconocida por las personas que son subordinadas y, importante, va a despojar de los recursos materiales a las poblaciones. Bien, entonces el control social define las formas de ser y de actuar de una población. El uso de la violencia para infundir miedo en una población, claro que nos va a fomentar el control social, pero en el momento en que nos lleva a la obediencia, nos lleva a la dominación social, que es la subordinación total de las personas en beneficio de los grupos de poder. Bien, el trauma psicosocial, concepto también de Martín Baró,
nos menciona que son todas las alteraciones individuales, tanto colectivas, de una población que suceden a partir de violencia colectiva prolongada. Bueno, este no es justamente el concepto que da Martín Baró, este ya es ya un parafraseo con los demás autores que existen, como Pérez Sales. Y bueno, entonces son todas estas repercusiones que existen en una población por la violencia colectiva prolongada. Entonces, va a surgir de experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas son sucesos tan impactantes en la vida de las personas que rompen con la continuidad de la vida de las personas. Surge y se reproduce como una herida emocional que se comparte en el grupo poblacional y siempre va a estar en la relación sociedad-individuo. Es decir, lo que siente un individuo lo sienten las demás personas de alguna forma. En diferentes intensidades, claro. Por eso, los daños son intra e interpersonales y va a distinguir entre las víctimas. Y vamos a entender que los impactos y las afectaciones psicosociales van a ser secuelas negativas presentadas en la población, pero que se van a variar según la intensidad, según si son repetitivas, si son prolongadas y, sobre todo, si son intencionales. Por lo tanto, nos va a llevar a deshumanizar a la población, generar formas de ver la realidad, nuevas formas de ver la realidad y la transmisión generacional del trauma. Mantengamos esto en mente y por lo tanto los impactos, las afectaciones van a ser víctimas, testigos y la familia, los allegados y miembros de la comunidad que se hayan enterado. Recordemos el factor vivencial del miedo, del factor exclusivo. Entonces, el trauma psicosocial es la respuesta tanto individual como colectiva a estas expresiones de violencia colectiva que son intensas, a las experiencias traumáticas. Entonces, provocarlo deliberadamente e intensificarlo va a provocar más impactos y afectaciones psicosociales que pueden subordinar a la población hasta el punto de controlarla o, si obedecen, pues esta parte de dominación. Bien, entonces, recordar que los casos de estudio son el de la delincuencia organizada, en la sección de Felipe Calderón y en la Triple Alianza. Empecemos por la delincuencia organizada. La delincuencia organizada fue definida por la Cámara de Diputados en su momento como las actividades criminales realizadas por más de 3 personas, que otros autores ya dicen que son mínimo 25, pero al menos el Congreso de la Unión dice que son mínimo 3 personas organizadas para llevar a cabo actividades criminales que tienen la capacidad de ejercer violencia en más de una zona, además que tienen ingresos de estas actividades delictivas. Y bueno, también hay autoras muy importantes que definen que es una estructura de poder misógina porque subordina a las mujeres. También se le conoce demasiado al crimen organizado o delincuencia organizada por el narcotráfico. Sin embargo, ese no es su único negocio, digamos, su única actividad criminal, pero el problema es que siempre se le ha enfocado hacia el narcotráfico. Esto nos lleva a que del 2006 al 2012, Felipe Calderón lleve a cabo la guerra contra las drogas, declare la guerra contra las drogas. Él define al crimen organizado como una amenaza permanente que daña a la población por igual y que debe encararse con firmeza y determinación. Esto lo dijo en una conferencia de prensa poco después de haber sido nombrado como presidente, y es de ahí, a partir de ahí, que empieza con sus estrategias militaristas contra el narcotráfico. Es decir, militarizó el país. Hubo un conflicto armado entre carteles para el control de grupos, expansión de grupos y la creación de brazos armados como los Zetas para el cártel del Golfo, el desplazamiento de la narcoviolencia porque si se militarizó cada comunidad, es decir, que es posible que los carteles se hayan movido de esta comunidad a esta. Esto nos lleva a fenómenos como desplazamiento forzado y muchas más formas de violencia colectiva. En la intensificación del narcoterrorismo, un concepto que surgió por las estrategias terroristas que estaban utilizando el narcotráfico o el crimen organizado. En este caso no vamos a definir el narcoterrorismo, no se utiliza ese concepto. ¿Por qué? Porque estamos recordando que el terrorismo es una estrategia, es un método, no es un grupo. No vamos a definir el narcoterrorismo porque es el crimen organizado haciendo estrategias terroristas, ¿cierto? Pero vamos a encontrarlo en todos lados como narcoterrorismo. Y pues va a haber mucha alianza con el Estado. Va a haber autoras como Sayak Valencia que nos dice que existe una narconación en este país. Es decir, que están coludidas todas las estructuras del Estado con las criminales.
El control social por parte del narcotráfico entonces lleva a cabo mediante métodos terroristas que intimidan a la población, la colusión del Estado que favorece la obediencia de las personas, es decir, por ejemplo, una disculpa que se movió la presentación, el control social por parte con la colusión con el Estado, porque, por ejemplo, cuando entregan despensas, ¿no? Hay cierto, el Estado permite en su momento que el narco se apodere, el control de territorios para obtener beneficios y la revalorización social mediante la narcocultura. El control de territorios, pues recordando pues, el control de rutas, cuando se establecen en pueblos, como, pues, claro, como aquí en Jerez. Y bien, entonces las afectaciones psicosociales que voy a distinguir aquí es el miedo generalizado, pues más importante, ¿no? Que nos va a llevar a la reproducción de violencia en círculos cada vez más pequeños, con familia, en el trabajo, con amistades, el control de los territorios, la habituación a la violencia y al miedo, y el trauma generacional. Y todo esto se va a derivar de pues, las masacres, de los levantones, que son desapariciones forzadas, la exhibición de cuerpos obscesos, cuerpos colgados con torturas, torturados en los puentes, las narcomantas, los toques de queda, la violencia de género, la impunidad, el cobro de piso, que son factores importantes para que se lleve a cabo esto del control territorial, que el trauma sea generacional y pues que la población se habitúe. Bien, en el caso de la Triple Alianza, en el periodo posclásico tardío, vamos a entender que es definido como un cogobierno por parte de Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan, y que este grupo, este cogobierno, esta alianza política, generó o tuvo impacto en toda Mesoamérica o gran parte del territorio mesoamericano por las acciones militaristas que tuvieron, que ejecutaron para expandirse por intereses socioeconómicos, para controlar y dominar los territorios, y siempre y cuando con una base ideológica religiosa de guerra. ¿Por qué? Pues porque tenían devoción por el dios Huitzilopochtli, quien pues en su mitología nace matando a sus hermanos, digamos así es como comienzan, y sacrificando con una extracción del corazón, una cardectomía. De esta manera se pasa como una dogma el hecho de estar sacrificando en este modo. Y por esto a la Triple Alianza se le conoce por lo general como pues, por la población que fomentó el sacrificio humano en toda Mesoamérica. Aunque es completamente falso, todas las poblaciones de alguna forma u otra lo hacían porque estábamos en un estado de guerra en esos tiempos. ¿Por qué? Porque la Triple Alianza estaba dominando el territorio mesoamericano y todas las demás poblaciones tenían que estar alerta. Por eso es definido como una alianza política que dominaba el territorio mesoamericano y lo hacía mediante el militarismo, mediante la violencia colectiva. Entonces obtenía el poder y la riqueza mediante la tributación de pueblos subordinados. Entonces, aquí vamos a entender esta parte de la obediencia, del despojo de los recursos materiales, ¿no? Entonces, se caracteriza por la militarización con objetivos específicos, la expansión territorial del Imperio Mexica, la violencia colectiva por el control de rutas, la justificación de las acciones bélicas y la intensificación del sacrificio humano, como un método terrorista, claro. Bien, la dominación social entonces, por parte de la Triple Alianza en el territorio mesoamericano, se llevó a cabo con métodos terroristas que intimidaban a la población. El control de territorios para obtener tributos, el control de sistemas que favorecían la obediencia de las personas y la imposición ideológica de la cultura mexica en los demás pueblos. Entonces las afectaciones psicosociales las podemos entender como pues, el medio generalizado, la reproducción de violencia en círculos cada vez más pequeños, el control de territorios, la sujeción ideológica de las personas y el trauma generacional. Y esto va a surgir a partir de las matanzas que sucedían, la militarización de todo el lugar, la captura de esclavos para sacrificarlos, los zombantlis, que son narcomensajes en estos tiempos, el estado de guerra, la tributación, que es el cobro del piso, la legitimización de acciones bélicas o la ideologización. Bien, entonces, para hacer la comparación juntos, vamos a entender que la delincuencia organizada y la Triple Alianza utilizó
estrategias terroristas con fines de expansión territorial, con objetivos religiosos, económicos, políticos y sociales. Bueno, vamos aquí a ver una imagen del periódico haciendo alusión a la violencia en el sección de Felipe Calderón, y aquí un ejemplo del sacrificio humano en Tenochtitlan. Acá también una similitud es que se suelen enmascarar estas acciones bajo discursos ideológicos religiosos. Esto tiene cierta relación porque bien podemos ver algunos santos relacionados con el crimen organizado como Malverde, San Judas Tadeo o la Santa Muerte, y en la imagen de acá podemos ver la imposición ideológica que Márquez Lorenzo también identifica como un periodo como de alrededor de 60 años, 40 años, donde se empezaron a poner a construir templos en las poblaciones que eran subordinadas. Con tal de pues, esto de la ideologización. Esto nos lleva a entender que las dos estructuras también tenían, bueno, las dos organizaciones de las que estamos hablando, tenían un personal estructurado para llevar a cabo las experiencias traumáticas, las acciones violentas, y para llevar el orden administrativo. Podemos ver, por ejemplo, el Chiquipili, que era prácticamente un brazo armado, un grupo de sicarios que les decían, ve a ese grupo, amenázalos o sacrifica un montón de mujeres y de ancianos. No sé. Los pochtecas, que eran lo que son halcones, podemos decir ahora, que son los pochtecas, iban a las poblaciones como comerciantes, como espías, para decir cómo eran las dinámicas de las poblaciones, regresar al pueblo y decir cómo podían dominarlas. Y los calpistes, que eran los sicarios, finalmente, pues quienes ejecutaban en sí las acciones. También vamos a ver que el control de rutas comerciales pues, fue importante para poder llevar a cabo la control y la dominación social. Entonces vamos a ver que hubo control de rutas comerciales y se definieron sitios estratégicos tanto para llevar a cabo las acciones económicas, administrativas, y los sitios estratégicos para la guerra. Además, en cada lugar donde se situaba la guerra, había, por ejemplo, en estos tiempos, pues el cobro de piso, la renta extorsiva, y en esos tiempos era la tributación. En estos tiempos existe la prostitución forzada, que no es lo mismo que en esos tiempos que se diera fuera legal para el ejército en tiempos de guerra la violación masiva de mujeres. No es justamente lo mismo, pero estamos entendiendo que estamos subordinando a las mujeres en cuestión de esta violencia. Ahora, las muestras de poder, tanto económico como armamentista, para infundir miedo. Es decir, no solamente voy a actuar violentamente, solamente va a haber amenazas. Puedo salir en mis camionetas, mostrar estos videos donde estoy haciendo estas acciones violentas. Y, por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver en la Triple Alianza cómo descuartizaban a las personas, las desollaban y utilizaban las partes de los cuerpos. Por ejemplo, en esta podemos ver cómo colgaba la mano de alguien más para, pues, justamente atemorizar a las otras personas. Es decir, miren, maté a estas personas y voy a usar sus cuerpos ahora, ¿no? Bien. También vamos a ver que las cardiectomías, es decir, sacar el corazón, pues, las decapitaciones, las masacres, la exhibición de cuerpos torturados, se acompañan de mensajes políticos. Además, bueno, importante mencionar que siempre había tortura antes de matar a las personas. En tiempos prehispánicos se les hervía en agua, se les golpeaba, bueno, había muchas formas de torturar. Y además, también importante mencionar respecto a esto de los mensajes políticos, es que ambos grupos se apoderaban de los medios de comunicación, del discurso, pues, recordando esto del factor exclusivo. Esta imagen de esta narcomanta, el narco, aquí con el único que negocia el narco es con Dios. Me parece, ahí está la frase. Y el Zompantli, un ejemplo de un Zompantli, que es lo encontraron hace poco. Un Zompantli era una estructura de madera donde mataban alrededor de 20 personas o 5, no importa la cantidad, pues, pero los mataban y les atravesaban varas en los cráneos para ponerlas en sitios estratégicos, es decir, quizá a la entrada de la población para que vieran, pues bueno, aquí matamos a esta población, aquí está, ¿no? Que es lo mismo que podemos ver cuando pues, cuelgan
conflictivas, eran intensas y eran a grupos aleatorios y por lo general a grupos vulnerables. Es decir, sucedía siempre con mujeres, con niños, con adultos mayores y también con esclavos. Bueno, claro, en estos tiempos la esclavitud era aceptada y en cuestión del crimen organizado, pues bueno, sucede en cualquier momento. Había, por ejemplo, en este caso, el levantón, 410 en 3 estados en 2008. Bien, también vamos a ver lo que decía Martín Baró de la deshumanización, es decir, también paralizar a la población y romper sus creencias fundamentales. Bueno, pues tenemos el ejemplo de esta noticia de la narcoviolencia. Al menos en 11 estados el mismo día hubo ejecutados. Y acá un ejemplo de cómo, bueno, quiero hacer énfasis en esto, que las investigaciones psicológicas, bueno, en el ámbito psicológico de las representaciones de la sociedad mexica, estaban muy relacionadas con el corazón humano. Y quiero hacer énfasis en esto, porque se le conoce a la sociedad mexica por el sacrificio humano y por las cardiectomías, sacar el corazón. Pero es muy interesante porque la sociedad mexica consideraba que el corazón era el cerebro para nosotros ahora. Es decir, el Yolotl concebía todas las actividades intelectuales, nos daba vida el corazón. Es decir, ¿qué significaba que la población sacara el corazón? Siendo el corazón algo sustancial para la población, y además porque la sociedad mexica, antes de este periodo militarista, era muy conocida por ser respetuosa ante las demás sociedades, antes conocidas como aztecas. Y bien, pero tenemos 5 minutos. Excelente, sí, voy a terminar. Bueno, por último, también la revalorización social o la imposición ideológica. En tiempos actuales, pues la revalorización social mediante la narcocultura, es decir, vamos a cambiar la percepción que tienen las personas de nuestras acciones bélicas, bueno, no nuestras, de las acciones bélicas de la delincuencia organizada, y la Triple Alianza hace lo mismo. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo ¿cómo se dice? Los tlatoanis estaban adjudicando como una lluvia, una situación que sucedió a partir de la guerra, perdón. Y bien, por último, vamos a entender que hubo un incremento en las manifestaciones artísticas con referencias a la sangre, a la violencia, a la muerte y a la guerra. En el caso de la Triple Alianza, no podemos decir exactamente por qué sucedió, pero a partir de lecturas como las de Márquez Lorenzo, podemos decir que hubo una imposición cultural, lo que les decía. Se crearon templos en las poblaciones. Y esto, además, se les educó a las poblaciones, a las infancias, a ser guerreros desde pequeños. Un ejemplo breve es que a los hombres se les cortaba el cordón umbilical y se les enterraba debajo de los campos de guerra. Y el de las mujeres se cortaba y se enterraba bajo la casa, bajo la cocina. Bien, y en el caso también de la actualidad es que no nos va a llevar la imposición cultural, es narcocultura, que nos lleva a habituarnos a la violencia y a un impacto transgeneracional. Entonces, el trauma psicosocial, como conclusión, es el trauma psicosocial por miedo colectivo es el factor definitorio para que grupos con poder controlen y dominen socialmente a una población. De esta manera, como conclusión, podemos decir que las semejanzas o estas diferencias sustanciales son que en el caso del control social, la población está presentando habituación a estas situaciones violentas. Es decir, no quiere decir que no haya más miedo, aún así se está habituando, de todos modos se tiene miedo. En el caso de la dominación social, la gente se habituó y empezó a obedecer. En el control social se obtenieron beneficios sociales, económicos, políticos, y en la dominación social se controló totalmente, las rutas, todo. En el control social se cambia el tejido social, mientras que la dominación social impone las creencias. Es decir, que el paso del control social a la dominación social, además de ser el control total de los recursos naturales, es la ideologización. Aquí yo dejo la pregunta para terminar, si la narcocultura es parte de ese proceso de ideologización en estos tiempos. Les agradezco mucho, estas son las referencias que utilicé para la presentación y pues nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Vamos a iniciar entonces
con las preguntas y comentarios que bueno, primero felicitar a Aldo por haber concluido la tesis. Platicamos durante mucho tiempo sobre este proyecto y sabe ya algunas apreciaciones que tengo al respecto, ya las hemos comentado, algunos acuerdos, otros desacuerdos, pero vamos a hablar de las virtudes, ¿no? Voy a hablar de las virtudes de la tesis, y creo que una de las virtudes tiene que ver con hacer este parangón entre el crimen organizado como un brazo estructurado o desestructurado, como dirían los zapatistas actualmente, como forma de gobierno, ¿no? Esa parte está interesante y creo que tiene mucho potencial para seguir indagando, justamente porque en los círculos que se presentan como intelectuales, a veces en la televisión mexicana y en otros medios de comunicación o incluso revistas científicas de ciencias sociales que están reservadas para ciertos intelectuales mexicanos, se discute si cómo es que el crimen organizado está disputando el territorio con el Estado mexicano, o sea, como si fueran grupos antagónicos, y esa parte, tu tesis, digamos que es una contraparte de esa tesis, ¿no? De la tesis de que hay una disputa entre dos grupos poderosos, ¿no? Que se están disputando el territorio. Y alrededor de eso se hablan muchas cosas, ¿no? De si hay capacidad del Estado para controlar los territorios, de si tiene mayor capacidad del Estado armada para poder controlar a los grupos armados ilegales, etcétera, ¿no? O sea, las discusiones están en ese nivel. Y justamente acá lo que tú marcas es que son el mismo grupo y que más bien es toda esta disputa aparente, es eso, ¿no? Una apariencia, y se están, digamos, coludiendo para gobernar de esta manera, pues. Y una de las consecuencias es generar miedo a través de generar miedo y el control social. Y lo que diría Martín Baró, pues efectivamente la normalización de algo que es completamente anormal, ¿no? Entonces esa parte a mí me parece muy interesante y tiene varias vetas, ¿no? Por donde creo que te puedes ir. Por supuesto que el análisis psicosocial es interesante, ¿no? El psicólogo evidentemente tendría que estar ahí, pero creo que también habría que ahondar un poco más en teorías del Estado, por ejemplo, ¿no? Análisis más políticos, más sociopolíticos, y este otro análisis que intentas introducir, antropológico, arqueológico, diría yo, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado, sí hay algunas reservas que yo tengo al respecto, ¿no? Has presentado evidencia, claro está, de cómo es que se ejercía la violencia en los tiempos de la Triple Alianza, pero sí ahí creo que hay una diferencia entre la violencia ritual como una expresión del miedo a los dioses, es decir, no es lo mismo generar violencia como consecuencia de un miedo a algo más poderoso, ¿no? Que no te estás explicando, ¿no? Porque no tenemos efectivamente evidencia de que los dirigentes de la Triple Alianza ejercieran, digamos, esta violencia o expusieran esta violencia como forma de control. Sí, desde la teoría política y desde la teoría del Estado, pero recuerda que estamos hablando de estados diferentes y las estructuras, la forma en la que se estructura el Estado y cómo se hace todo el análisis actual, ¿no? del Estado es muy distinta a la que podemos hacer de otras formas de organización social pasadas. Yo no sé, pues ahí tendríamos que observarlo con mayor detalle, con más lupa, y no hacer la comparación así tan a la limón. Piensa también en que, por ejemplo, Martín Baró, el propio Martín Baró,
lo que está detrás de todo su análisis es una advertencia. Él advierte, este análisis que hace de la violencia Martín Baró está sustentado sobre la idea de un sistema capitalista de producción, ¿no? Él lo aclara muy bien, dice, bajo el sistema capitalista de producción se vale todo, y parte de lo que se vale es inclusive generar guerras, ¿no? Para otras cosas, con otros fines, ¿no? Sí. Y esto no podría ser comparable pues, con la Triple Alianza, ¿no? O sea, no podemos estar hablando de un sistema capitalista de producción, por ejemplo, aunque pudiéramos tener varias comparaciones ahí, ¿no? Que se aproximaran, pero sí queda como un poco fuera de lugar desde mi perspectiva, ¿eh? Sin embargo, la información que presentas alrededor de la Triple Alianza y de cómo se exponía la violencia, bueno, cómo se generaba esta violencia ritual, es interesante, pero creo que es otra beta investigativa que podrías explorar con otras herramientas pues, distintas a teoría del Estado, trauma psicosocial, etc. ¿No? Creo que sí. Y pues no tengo ninguna pregunta, creo que ya hemos tenido varias conversaciones, solo es eso, felicitarte y decirte que hay mucho potencial en esta primera parte de la tesis y que puedes seguir por ahí sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora le doy la palabra a la doctora Susana Delgado Rodríguez. Adelante, por favor, escuchamos. Gracias, buenos días. Aldo, pues qué bien que terminaste la tesis. Felicitaciones, yo creo que eso siempre hay que reconocerlo. Y bueno, me gusta de tu documento, sobre todo que es un documento bien escrito. Yo creo que cuando se lee un documento bien escrito siempre se agradece, independientemente de que podamos estar de acuerdo con todo lo que está aquí. Y también me agrada mucho ver que algunos de los materiales que estuvimos revisando en clase, pues están aquí vertidos en este ejercicio que tú estás haciendo. Yo sí tengo algunas preguntas que tal vez aquí están de alguna forma expuestas, ¿no? Tal vez parte de las respuestas que no veo mucho en la presentación, pero que quisiera que de viva voz pudieras como plantear este asunto, ¿no? Primero, ¿de qué interés nace esta comparación, ¿no? De momentos históricos tan diversos, bajo estructuras de Estado tan diversas también, ¿no? Porque me surge la idea, o sea, cuando yo pienso, por ejemplo, en Roma como Estado, en Grecia como Estado, y como en otras formas de Estado también, me parece que podríamos, si ponemos como centro el asunto del abuso del poder, o sea, el poder como elemento central ahí, no solo el miedo, sino el poder, ¿no? Porque el miedo finalmente sería como parte, como servir al poder, ¿no? ¿Qué haría la diferencia entre estos análisis que estás haciendo, aún con con todos los matices que pudiéramos poner sobre la mesa al comparar otras formas de Estado que han sido poderosos de distinta manera, ¿no? Porque pues, los griegos y la tragedia griega, o sea, eran otras formas también, y la mitología y demás, otras formas de entender el Estado, pero Roma, por ejemplo, pues, digo, hablando de, insisto, con todos los detenimientos, ¿no? Que podríamos tener ahí, o sea, ¿de dónde surge la necesidad de esta comparación, ¿no? O sea, ¿cómo nació tu interés? ¿Cómo la justificas? O sea, por un lado el interés, por otro lado la justificación de esa comparación, ¿no? Además quisiera preguntarte, o sobre todo hacer, por ahí poner como unas alertas nada más, ¿no? En ciertas comparaciones que estás haciendo o en cómo dices, ¿no? Abiertamente, y creo que hay que tener un poco de cuidado, por ejemplo, hablar de, en la presentación, acá no lo detecté así tal cual, pero de narcomensajes en la época de la Triple Alianza. Y me parece que utilizar la categoría o el prefijo de narco para referirte a otro momento, no lo sé. O sea, me parece muy arriesgado. Sí comparto, por ejemplo, el asunto del miedo colectivo, puedo compartir el asunto de las prácticas
a lo mejor terroristas, o sea, muchas otras cosas en las que no estoy totalmente de acuerdo, me parece que podrían estar ahí, justo porque lo que yo conozco y lo que yo he estudiado sobre la Triple Alianza ha sido distinto, ¿no? Y que a lo mejor los acercamientos que yo he tenido no han sido a partir de analizarlos desde una perspectiva psicosocial, ¿no? Y la otra, entonces nada más como esta parte que pudieras a lo mejor argumentarla un poco más, ¿no? Defenderla un poco más. Y también entender que cuando hablamos del narcoestado o cuando estamos hablando de la delincuencia, yo estoy totalmente de acuerdo entre el uso y el abuso del poder, del control y de la violencia que tuvo la Triple Alianza como una forma de gobierno, pero no sé si podría hablar de delincuencia, ¿no? Y también habría que cuestionar el uso legítimo de la violencia que hacen los estados, y acá con el narco hablamos de un estado paralelo o de un estado fallido o como del capitalismo gore, como ya mencionaste a la autora de ese concepto, ¿no? Entonces creo que me gustaría que argumentaras un poco más sobre esto y sobre todo pues porque la noción de sicario como asesino a sueldo y demás, acá estamos hablando de una estructura de gobierno que no era paralela al Estado o que no estaba por fuera del Estado, sino que estaba instituida en términos formales, no como acá, que son otras formas que también son, no sé si podríamos hablar de instituyentes, pero que están ahí en los hechos, ¿no? Y por último, respecto al trauma psicosocial, creo que algo que es bien importante y que podríamos ahí como platicar muchas horas, ¿no? y discutir muchas horas con relación al trauma psicosocial, es que la noción del trauma psicosocial de Martín Baró es justamente para no patologizar procesos, ¿no? Y que está discutiendo con otras nociones como el estrés postraumático y otras categorías, y que tiene un debate ahí muy interesante. Pero para hablar del trauma psicosocial y de los efectos del trauma psicosocial, el trauma psicosocial lo ve, bueno, entiende la noción de trauma como una herida, ¿no? O sea, como que hay un momento de una herida y a partir de esa herida, ¿sí?, se desprenden una serie de efectos, pero no todos son negativos, incluso en el trauma psicosocial, ¿no? Y creo que para ofrecer un análisis del trauma psicosocial también habría que hablar de la contraparte, que son las formas en las que vive la población el trauma psicosocial, no solo en su negatividad, sino también en lo que propone la sociedad o las estrategias que de manera consciente o inconsciente, tanto individuales y colectivas, emergen a partir de la noción del trauma psicosocial. Y creo que esa parte le falta aquí. Entonces quisiera saber si estás de acuerdo con esto que te digo, o no, o sea, que hablaras sobre esto. Y finalmente, ¿cuáles son los obstáculos para llevar a cabo esta investigación, los retos, los logros que tú identificas? ¿Y qué viene después de esto? ¿Qué se desprende en términos analíticos o de rutas investigativas? Generalmente cuando estamos, así sea un nivel descriptivo, analítico, etcétera, pero cuando estamos haciendo este ejercicio de redactar, de hacer una investigación, generalmente, ¿verdad? Ya me dirás tú si es tu caso, salimos con más preguntas que respuestas y con nuevas líneas o con nuevas posibilidades de seguir indagando. ¿Cuáles son las que tú detectas si es que las detectas? Nada más. Y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, adelante, Aldo, por favor, escuchamos. Okay. Bueno, en primer momento me parece relacionado a lo que decía el maestro Elker con esto último que me menciona de trauma psicosocial. Es interesante, sí, estamos hablando de momentos diferentes y por eso yo mencionaba al principio, ¿no? Hay que contextualizar todo y hay que entenderlo como expresiones diferentes. Interesante también porque justo los trabajos de Márquez Lorenzo parten de una concepción materialista dialéctica, ¿no? Entonces, no me adentré en la posición pues, económica del momento, pero sí entiendo que las estructuras sociales, las clases sociales estaban muy bien definidas y que incluso las clases sociales tenían diferentes escuelas a las cuales ir. Y esto me parece bien importante por lo de la ideologización. Las mujeres no iban a la escuela, se quedaban esta parte de la cocina para alimentar a guerreros
y los hombres iban dependiendo de la clase social. Algunos hombres, los más ricos, iban a clases de poesía, de matemáticas, de astronomía, y tenían clases de táctica y de estrategia para llevar a cabo formas de guerra. Y me pareció interesantísimo cómo tenían formas de guerra psicológica incluso. Por las noches tocaban tambores para que no supieran dónde venía el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se les inculcaba desde pequeños. Entonces, bueno, vemos esta parte de la ideologización y cómo las culturas empiezan a tener esta parte de ser enseñados bajo este concepto. Entonces, lo relaciono por lo que me mencionaban del capitalismo, o bueno, del sistema económico. Otra cosa es que la comparación se hace a partir de que no entiendo la postura de es que no podemos compararlo porque ellos lo hacían por un miedo a algo que no sabemos y nosotros es diferente. Sí, pero no, porque se propone en todos los trabajos que en el periodo posclásico, que el Imperio Mexica lo que estuvo haciendo fue, sí, al principio utilizó el sacrificio humano para Huitzilopochtli. Sí, claro, lo empezó a hacer así porque era su religión y eso es lo que tenían que hacer. Pero con el tiempo y con los intereses económicos, el dominio territorial que se logró, vieron la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Y es lo mismo que vemos, no justamente lo mismo porque estamos hablando de narcotráfico y es otro concepto, pero en cuestión de crimen organizado, inicia como, por ejemplo, el cultivo de amapola, de marihuana en Sinaloa, pero para las personas, digo, cultivaban maíz y cuando se acababa el maíz cultivaban marihuana y lo vendían, pero no pasaba nada. Cuando empieza lo de Felipe Calderón es que empieza la militarización y empieza todo este cuento de que se están enfrentando, y sí, pero no, algunos sí, algunos no. Entonces, sí, no podemos decir que la Triple Alianza era una organización delictiva, pero sí podemos decir que era una población que tenía poder armamentista, que se empezó a coludir con otras poblaciones que tenían poder y riquezas, porque justo México Tenochtitlan era la parte más importante de esta Triple Alianza. En México Tenochtitlan era la parte más importante, quienes tenían la fuerza de hombres, pero las demás otras partes daban, digamos, la parte económica. Entonces, lo vamos a ver sí como gobiernos, pero lo vamos a ver también como que eran un grupo de sicarios que utilizaban para ver a ese grupo, amenázalos, y si no quieren subordinarse a las buenas, vamos a poner un zompantli, que sí, no es un mensaje, claro, pero es una estrategia que tiene un mensaje político y una estrategia que tiene una experiencia traumática, es decir, ver a 6 personas atravesadas con el cráneo, que sean mujeres y que sean niños, a la entrada de un lugar, o ver unos cuerpos colgados que dicen aquí en algo gobierna, ¿no? Y entonces desde ahí es interesante el punto, ¿no? Sobre qué intereses o qué preguntas surgen, pues justo lo de la cultura. Yo considero que sí, estamos en esta parte de que falta la ideologización en gran parte de la población, que está sucediendo, de ver a estas figuras como figuras ejemplares, pues, ¿no? Y por eso empezaba con lo de la escuela en la Triple Alianza. Se les enseñaba a ser guerreros. Un ejemplo muy claro es que los niños, cuando crecían, tenían que crecer en una coletilla, la tenían que dejar crecer. Y hasta que mataban al primer esclavo, se la podían cortar. Es decir, hay una imposición a la guerra y a la violencia. En estos tiempos, como la imagen que les ponía, los niños ya empiezan a jugar a ser narcos. Empieza a haber esta situación. Entonces, ¿qué es lo que más me llama la atención en este momento? La cultura y cómo se está generando una cultura en pos del crimen organizado y en específico del narcotráfico. También quiero hacer énfasis en que el consumo de sustancias sí se presenta gracias a esta situación, pero que son conceptos completamente distintos y que el problema siempre ha sido desde qué enfoque se ha combatido a la violencia. Pues en vez de combatirse desde un enfoque de salud pública, se ha hecho desde una forma de seguridad nacional, cuando no debería ser así. Y por eso los consumidores son más afectados. No recuerdo si tengo otra pregunta. Sobre el miedo colectivo, claro, el miedo colectivo es la parte fundamental de esto. O sea, por eso el poder no lo abordo, porque lo abordo junto con los usos de la violencia.
clases de poder. Vamos a poder generar miedo solamente si tenemos poder. Y vamos a poder generar violencia si tenemos poder. ¿Cierto? Entonces, el poder lo estoy dando por hecho, digamos, en el trabajo. Y sobre la otra presentación que decía sobre las respuestas favorables que hubo, sí, un análisis más completo sería así. Sí lo menciono respecto a que hubo, por ejemplo, resistencia por parte de los pueblos en la Triple Alianza. Ninguna tuvo éxito, siempre pues, ganaron. Y eso es algo bien importante porque este periodo fue antes de la colonización. Entonces, ¿por qué sucede la colonización? Porque tenemos un periodo de 321 años donde un imperio está atacando a toda la población y llega una población a decir que, digamos, oye, yo te puedo ayudar a derrotar a estas personas que te han estado en un imperio de 300 años. No sé si me explico. Entonces, por eso es que hay esta alianza de Tlaxcala con los españoles, porque tenemos un trauma psicosocial en la población, una población que está muy fragmentada, deshumanizada y que ya no quiere estar bajo el yugo de la Triple Alianza. Llegan los españoles y, bueno, pues sí, nos salíamos con ustedes, pero pues fue peor, ¿no? Y justamente podríamos hacer otro trabajo sobre una comparación del control y la dominación social respecto a cómo los españoles ejercieron la dominación social, cómo controlaron los territorios, cómo dominaron los recursos materiales y pues cómo generaron obediencia en toda la población prehispánica. Sí. Gracias, Aldo. No sé si quiere algún comentario más, doctora, alguna pregunta más. ¿No? Muy bien, muchas gracias, Aldo. Bien, me voy a permitir tomar la palabra para al final dejar la palabra al director de la tesis, al doctor Emanuel Márquez Lorenzo. ¿Sí? Bien, Aldo, me sumo a las felicitaciones que han hecho el maestro Pulido y la doctora Delgado. Felicitarte también por estar cerrando, por concluir un proceso con la presentación de una tesis. Además, no cualquier tesis. Reconozco y te felicito pues, por la redacción. Es muy grato encontrarnos con un documento muy bien escrito, muy bien estructurado. Creo que eso habla pues, de un esfuerzo, de una dedicación, de disciplina por parte del autor, en este caso de tu disciplina y de tu esfuerzo, ¿no? También desde el momento en que me hiciste la invitación, Aldo, me llamó mucho la atención, la temática de la tesis. También quiero felicitarte precisamente por la temática, por el análisis, por una aproximación, por un análisis del miedo, pues, y sus múltiples estructuras, sus componentes, su materialización. Es decir, sí creo que, dada la situación actual en la que estamos viviendo, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, pues, creo que aproximarnos a un análisis, a una comprensión, o sumarnos a la comprensión de un proceso tan complejo como es el miedo como estrategia política, sí considero que es un tema relevante y es un tema necesario, pertinente. Entonces, felicidades también por esa elección. Bien, dicho esto, fíjate, cuando empecé a revisar el documento, que me enviaste el documento y lo empecé a revisar, pues me surgieron ahí varias ideas, varias inquietudes, y mi idea en ese momento fue, bueno, dije, quiero esperarme. Sobre todo quisiera hacer una mención sobre lo que me preguntaba de la metodología. Sí, definitivamente, por eso decía, quiero empezar con eso, porque es la columna vertebral, o sea, es lo más importante, e incluso por eso es el segundo capítulo. Y importante mencionar esto del contexto. Sí, hay que contextualizar todo y entender que no son el Estado, obvio, son diferentes, pero las similitudes, sí, estoy buscando similitudes, pero les voy a buscar también una explicación. Y eso es lo importante del método comparativo en este sentido. Y la explicación que encontramos es que el trauma psicosocial por miedo colectivo, pues es un factor definitorio para que se lleve a cabo el control de la relación social. Entonces, esa es la explicación que hay, además de las similitudes, además de las diferencias. Y sobre eso de las diferencias y similitudes, entender que las similitudes, hacer énfasis en eso, que las similitudes son más que nada en que existía una estructura de poder, no tanto en que el sicario y el teposteca pues eran lo mismo, sino que existe una estructura de poder y de administración económica. Por eso les decía, no puedo equiparar la prostitución forzada con la violación masiva de mujeres, porque una es como una norma legal y la otra es un delito, ¿no? O sea, entonces son completamente distintos,
Pero por eso les digo, hay, como decía Martín Baró, hay un fondo ideológico. Entonces, eso es lo importante de encontrar en estas diferencias, en estas semejanzas, porque no es solamente la diferencia y la semejanza, sino vamos a encontrar esa explicación. Y la explicación más importante es lo del miedo colectivo como respuesta de trauma social que define las demás respuestas que tenemos. Y pues justamente creo que la academia está en el momento, bueno, ya se tardó demasiado, no sé, es importantísimo revisar estos temas, darle continuidad al tema de la violencia colectiva, del miedo, ahora bueno, y por eso cierro con esta frase que es: qué terrible que el miedo haya permeado tanto nuestra sociedad que la casa no es seguridad para nosotros, ¿no? Y entonces, por eso creo que es importante y por eso creo que debe de haber interdisciplinaridad, porque justamente yo no estoy proponiendo aquí que la violencia o que el crimen organizado nació en el periodo posclásico tardío, no, para nada. Podemos hacer este análisis con muchos casos y desde la transdisciplinariedad sin problemas, pues, claro. Y es muy importante porque justo nos va a brindar un marco de referencia mucho más grande, más amplio, para entender los contextos. Y justo como aportaba el profe Iker, o sea, si tenemos una comprensión mejor de la política, del Estado, de cada situación, e incluso si hubiéramos tenido un video de análisis en poder, hubiéramos tenido incluso otro tipo de análisis, ¿no? Pero bien, y eso considero entonces que desde la psicología tenemos que hacer muchas cosas porque el miedo se está presentando en intensidades mucho más diversas, y la ideologización, que es por eso es con lo que termino, ¿no? O sea, considero que la narcocultura en estos tiempos está entrando demasiado en nuestras vidas y está cambiando por completo la dinámica de la población. Y eso, por lo tanto, eso afecta en todas las ramas, creo yo, o sea, y bien, eso, la verdad, no sé si omito comentarle algo, pero además del método comparativo, por eso se elige esto de los estudios de caso, elegir los casos y expandir la información teórica lo más posible, es decir, las unidades de análisis. Por eso le doy mucho énfasis o por eso me demoré más explicando los conceptos que llevan a utilizar, porque eso son más que nada lo que se diferenciaba, pues. Y pues nada, sí, debe de ser, yo creo que serviría más en todo caso hacer investigaciones más actuales, dejar de lado un poco, creo que es completamente importante seguir con el lado prehispánico, entender de dónde surgen más fenómenos, pero creo que para el momento en el que estamos en México necesitamos hacer comparaciones respecto al momento de situaciones que están pasando ahora. Y quiero decir en este momento que eso fue un obstáculo muy importante para la elaboración de la tesis, que se centró en algo documental, en algo así, digamos como de investigación más básica, porque el hecho de uno ir a entrevistar, eso expone al investigador. Y a quien le preguntas también. Entonces, justamente, ahí se aumenta muchísimo. Entonces, es importante. Y ya. Sí. Gracias. Bien, le doy la palabra nuevamente a la doctora Legrand. Yo nada más quería hacer un comentario, voy a hacer dos y voy a marchar el primero que tenía pensado. Nada más ahí, y creo que ya lo estás diciendo tú ahorita que como estás cerrando, me parece que los dos casos que utilizas son muy importantes históricamente, o sea, entender también el pasado prehispánico, no nada más la colonia, sino la conquista y demás, son hasta deudas históricas, ¿no? Hay que seguirlas entendiendo porque van a explicar mucho de lo que somos ahora, ¿no? Sin embargo, creo que sí, o sea, te sugiero que consideres evaluar, analizar, y digo evaluar así en todo el sentido, analizar los casos por separado, es decir, pueden ser dos líneas de investigación y tú mismo vas a también darte la posibilidad de saber si finalmente hay estas posibilidades de equiparar, ¿no?, los procesos, pero me parece que si tú hubieses hablado solo del narco en el contexto de Felipe Calderón,
hasta la actualidad o sobre ese periodo, ya tenías una tesis. Es decir, con lo que estabas haciendo o con lo que hiciste y el análisis del trauma psicosocial y otros elementos, incluso de entrar a sumar la discusión del poder, que ojalá no lo aumentas, ¿no? Ya te dan para una o dos tesis y para seguirle con una línea de investigación, y el otro proceso también, y que entonces que te des la posibilidad de entrar como a más minuciosidades, ¿no?, de cada caso, y que tú mismo nos puedas, y digo como academia, no en general a nosotros como personas, que tú mismo puedas ofrecer luego estas comparativas a partir de procesos como de más largo alcance en el sentido investigativo, o sea, que implican más minucia. Y que estamos aquí discutiendo, debatiendo, preguntándote, porque el nivel de análisis también que tiene tu tesis, pues aún con todas las, digamos, observaciones que estamos haciendo y con las cosas que a lo mejor abiertamente no compartimos, es una muy buena investigación. O sea, si tuviéramos otro estudiante que tal vez no pudiéramos ni debatir ni analizar, pues no lo haríamos, ¿no? O sea, lo que quiero decirte es que no estamos desacreditando, estamos debatiendo en términos académicos y analíticos. Entonces, yo nada más lo dejo ahí como una recomendación, que podrías concentrarte en uno y en otro caso a niveles más profundos, para que tú también puedas llegar a conclusiones mucho más sustentadas, sobre todo por lo último que dijiste de que algo que los hacía como de alguna manera comparables era que existía trauma. Y entonces yo te podría citar una infinidad de procesos en los que hay trauma psicosocial y no tiene nada que ver un contexto y otro, ¿no? Entonces nada más lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Emanuel, adelante, tiene usted el uso de la palabra, lo escuchamos.
por favor, a leer el acta del día de hoy. Por favor, doctor. Muy bien. Bueno, siendo las 10 horas del día 7 de noviembre del año 2023, se reunieron en las instalaciones del Centro Universitario del Norte el doctor Miguel Ángel Paz Fraile, presidente, la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, secretaria, y el maestro Iker Javier Pulido Rodríguez, vocal, académicos que el Comité de Titulación nombró como miembros del jurado evaluador del trabajo titulado El miedo hoy como ayer, una estrategia de control y dominación social, que el aspirante Aldo Israel Sánchez Avendaño presenta para obtener el grado de licenciado en Psicología en virtud de haber cumplido con los requisitos que para este fin contempla la normatividad universitaria. Después de su presentación, el pasante fue interrogado por el jurado y este tuvo oportunidad de dar puntual respuesta a cada una de las observaciones y preguntas. Agotada la discusión, el jurado solicita al aspirante se retire un momento para permitirles deliberar sobre el resultado de su evaluación. Tras deliberar, el jurado solicita al aspirante ingresar a la sala para informarle que ha sido aprobado, en virtud de haber obtenido una calificación promedio de 100. Muchas gracias. A continuación, me voy a permitir tomar la protesta al pasante. ¿Protesta usted ejercer la profesión con honradez, consagrar su ejercicio al bien de la colectividad, velando siempre por el nombre de la Universidad de Guadalajara? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que su conciencia y la colectividad se lo premien, y si no, se lo demanden. Felicidades. Vamos a pedir que pases, por favor, a firmar el acto. ¿Van a tomar fotografías? Ok. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Más antes, si no hay luz. ¿Arribita o...? Sí. Se acabó el recurso para todo. ¿Para qué? Para la luz. Existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tomemos el día, por favor. Maestro, nos ayuda, por favor. Muchísimas gracias. Bien, pues, felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias.